En una reciente conferencia destaca, una mujer me entregó a mí una carta similar. Su esposo también había servido en llamamientos relevantes de la iglesia por muchos años, al mismo tiempo que estaba adicto a la pornografía. En su carta se refería a la enorme dificultad que había tenido para que los líderes del sacerdocio tomaran el problema en serio. Paso a leer de la carta. Recibí todo tipo de respuestas, entre ellas que estaba exagerando y que era mi culpa. Nuestro obispo actual ha sido maravilloso. Y después de 15 años, mi esposo está tratando de hacer algo con respecto a su adicción, pero le está resultando muy difícil dejarla y el daño ocurrido es incalculable. La pornografía perjudica la capacidad de disfrutar una relación emocional romántica y espiritual normal con una persona del sexo opuesto. Corroe las barreras morales que se levantan contra la conducta inapropiada, anormal o criminal. Cuando la conciencia se vuelve insensible, los usuarios de la pornografía tienden a llevar a la práctica lo que han visto, por encima de los efectos que pueda tener en su vida y en la vida de otras personas. La pornografía también es adictiva. Paraliza la capacidad de decidir y encadena a quienes la usan, haciéndolos obsesivamente volver por dosis cada vez mayores. Un hombre que había sido adicto a la pornografía y a las drogas ilegales me escribió e hizo este comentario. En mi opinión, decía, la cocaína ni se compara a la pornografía. Yo he sido adicto a ambas cosas. El dejar de usar las drogas más potentes no fue nada en comparación con tratar de abandonar la pornografía. Algunos tratan de justificarse diciendo que lo que ven es indiscreto, pero no pornográfico. Un sabio obispo caracterizó este argumento como rehusarse a calificar el mal de malo, y añadió saber de hombres que se justificaban por las cosas que veían, diciendo que no eran tan groseras como otras, o que contenían apenas una escena mala. Pero la manera de medir el mal no es por su magnitud, sino por sus efectos. Cuando alguien permite que entren malos pensamientos en su mente, haciendo que el espíritu se retire, pierden su protección espiritual, quedan sujetos al poder y la guía del adversario. Cuando entran en contacto con la pornografía de Internet o de otras fuentes, para lo que el obispo en cuestión definió como excitación sexual al instante, echan raíces profundas en el pecado. En su gran sermón, el rey Benjamín describe las terribles consecuencias del mal. Cuando nos alejamos del Espíritu del Señor, nos transformamos en enemigos de toda rectitud, nos llenamos de culpa y retrocedemos de la presencia del Señor. La misericordia no puede reclamar a ese hombre, declaró. Por tanto, su destino final es padecer un tormento sin fin. Piensen en el trágico ejemplo del rey David. Aun cuando era un gigante espiritual en Israel, volcó su mirada hacia algo que no debería haber mirado. Tentado por lo que vio, violó 2 de los 10 mandamientos, empezando por no cometerás adulterio. Y de esa manera, un rey profeta cayó de su exaltación. Lo bueno es que nadie tiene necesidad de descender por el camino que lleva al tormento. Todo aquel que se vea atrapado en esa terrible escalera mecánica tiene la llave para revertir su operación. Es posible escapar y por medio del arrepentimiento puede ser limpio. Alma Hijo lo describió así. Sí, me acordaba de todos mis pecados e iniquidades por causa de los cuales yo era atormentado. El solo pensar en volver a la presencia de mi Dios atormentaba mi alma con indecible horror. Y aconteció que mientras así me agobiaba ese tormento, mientras me atribulaba el recuerdo de mis muchos pecados, he aquí también me acordé de haber oído a mi padre profetizar al pueblo concerniente a la venida de un Jesucristo, un Hijo de Dios, para expiar los pecados del mundo. Y al concentrarse mi mente en este pensamiento, clamé dentro de mi corazón: «Oh Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que estoy en la hiel de la amargura y ceñido con las eternas cadenas de la muerte».
Y he aquí que cuando pensé esto, ya no me pude acordar más de mis dolores. Sí, dejó de atormentarme el recuerdo de mis pecados. Y oh, qué gozo y qué luz tan maravillosa fue la que vi. Sí, mi alma se llenó de un gozo tan profundo como lo había sido mi dolor. A mis hermanos que estén atrapados en esta adicción o atormentados por la tentación, les digo que hay una salida. Primero, reconozcan el mal. No lo defiendan ni traten de justificarse. Desde hace por lo menos un cuarto de siglo, nuestros líderes han suplicado a los hombres y también a las mujeres y a los jóvenes que evitaran este mal. Nuestras actuales revistas de la Iglesia están llenas de advertencias, información y fuentes de ayuda en cuanto a este tema, con más de 20 artículos ya publicados o de futura publicación solo en este año y el anterior. Segundo, busquen la ayuda del Señor y de sus siervos. Presten atención a estas palabras del presidente Hinckley. Supliquen al Señor desde lo más profundo de su alma que Él les quite la adicción que les ha esclavizado. Y ruego que tengan la valentía de buscar la amorosa guía de su obispo y, de ser preciso, la asesoría de humanitarios profesionales. Tercero, hagan cuanto puedan para evitar la pornografía. Si alguna vez se encuentran en presencia de ella, lo cual puede sucederle a cualquiera en el mundo en que vivimos, sigan el ejemplo de José en Egipto. Cuando la tentación quiso asirlo, él huyó de inmediato. No se sometan a ningún grado de tentación. Prevengan el pecado y eviten tener que lidiar con la inevitable destrucción que él causa. Así que apáguenlo, miren en otra dirección y evítenlo a cualquier precio. Tengan pensamientos íntegros y dignos. Recuerden sus convenios y vayan al templo con frecuencia. El sabio obispo, a quien cité antes, comentó que un poseedor del sacerdocio investido nunca cae presa de la pornografía durante periodos de asistencia regular al templo, sino que sucede cuando ese hombre se vuelve informal en tal sentido. También debemos hacer algo por proteger a quienes amamos. Los padres instalan alarmas que les hacen saber cuando su hogar se ve amenazado por el fuego o el monóxido de carbono. También debemos instalar elementos de protección contra las amenazas espirituales, tales como filtros en las conexiones de Internet, y a ubicar los monitores de computadoras en lugares donde otras personas vean lo que aparece en la pantalla. Y también debemos forjar la fortaleza espiritual de nuestra familia, la relación amorosa, las oraciones familiares y el estudio de las Escrituras. Por último, no patrocinen la pornografía. No usen su poder de compras para respaldar la degradación moral. También pedimos por favor a las jovencitas que entiendan que si visten inmodestamente, lo único que hacen es empeorar el programa, volviéndose pornografía a los ojos de algunos varones que las ven. Por favor, presten atención a estas advertencias. Mejoremos nuestra conducta personal y redoblemos nuestros esfuerzos para proteger a nuestros seres queridos y nuestro entorno contra la arremetida de pornografía que amenaza nuestra espiritualidad, nuestros matrimonios y a nuestros hijos. Testifico que esto es lo que debemos hacer para disfrutar las bendiciones de aquel a quien adoramos. Testifico de Jesucristo, la luz y la vida del mundo, cuya iglesia esta es, en el nombre de Jesucristo. Amén.